Hola oyentes de Family First. ¿Sabían que cada empresa familiar tiene un potencial único que puede ser desbloqueado a través de la conexión entre generaciones? Les presentamos Family First, una marca que está aquí para transformar su empresa y que trascienda generaciones. De talleres a estrategias, nuestra misión es construir vínculos sólidos entre herederos y líderes actuales. Descubran más en www.thefamilyfirst.co. Family First, haciendo la diferencia desde la raíz. Bueno, nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ON, lo cual siempre vivimos con gozo, trayendo un nuevo invitado, que siempre será esa magia posible de alguien más que siente que estar en este lugar es estar constituyéndonos cada vez más en una común unidad. Y gracias, Adrián, por sentir que este lugar es un lugar para construir juntos mejores mundos sociales, que van a notar por qué traigo en particular esa frase, porque Adrián representa eso de mil maneras. Es un placer contar contigo. Nuestros oyentes sé que van a disfrutar muchísimo de este espacio navegando con lo que nos traes, porque nos traes algo que acabo de mencionar y lo reitero en esta presentación ante nuestros oyentes en este instante de lo que eres, aunque tú nos vas a contar más detalles, yo solo voy a traerlo desde lo que ha sido mi experiencia maravillosa de encontrarme contigo y de encontrarme con un ser humano con quien te conectas de una forma muy profunda y de una forma que es un poco como sentir llegué a casa, y no puedo dejar de decirlo de esa manera porque es estar con alguien que nos puede acompañar a muchos y en este caso a las familias empresarias a comprender qué significa eso de conectar lo que es la pasión, el gozo, el ser creativo, el ser artistas, porque todos podemos incluso encontrar nuestro ser artista, aunque Adrián lo es y ya nos va a contar eso qué significa, y el ser súper estructurados, formales y llenos de hechos y datos que demuestran que sí vale la pena y que tiene sentido que traigamos la transparencia y la potencia de lo que somos para lo que hacemos volverlo cada vez más contundente en el mundo. Entonces, Adrián, simplemente aquí te dejamos para que nos cuentes tu historia, porque queremos que llegues tú primero. Aquí estamos Paula y yo felices de tenerte con nosotros y sé que nuestros oyentes también van a sentir eso paso a paso. Sin embargo, si no te escuchan, pues no van a saber por qué hago semejante introducción de la manera que la hago. Así que, Y yo, bienvenido. y yo perdone, Adrián, antes de que arranques, quiero hacer una intervención también para que nuestros oyentes vean y escuchen este episodio también con una apertura hacia buscar estilos de liderazgo de manera diferencial. A veces como que, y también con todo este mundo que es tan caótico en este momento, que es tan cambiante. ¿Cómo volvemos ese liderazgo algo diferente también, con unas formas diferentes de hacer las cosas? Si queremos que las cosas sean diferentes, hagamos las cosas de manera diferente. Y Adrián nos va a traer mucho de eso, así que solamente quería dejarlo ahí como para que lo empecemos a escuchar con esa mirada, con ese oído abierto a ver cómo también podemos ejercer el liderazgo desde lugares que hacen la diferencia. Ahora sí, Adrián, por favor, cuéntanos un poco de tu historia, un poco de ti. Bueno, primero muchas gracias. Hasta me pusieron un poquito nervioso ya con esa introducción, ¿no? Pero muchas gracias a Ana María y a Paula por tenerme por acá. Eh, Efectivamente, hemos tenido varias conversaciones, Ana María y yo, todas muy enriquecedoras, tocando temas muy diversos, la verdad, lo cual creo que habla mucho de la visión de mundo que necesitamos tener hoy en día. Como bien decía Paula, es un mundo que cambia demasiado a una velocidad muy rápida. Y, y particularmente en el tema de liderazgo, creo que sí es importante enfatizar lo importante que es
observar las cosas desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y muchas veces estamos viendo el mismo problema, pero el solo hecho de que lo consideramos y lo observamos bajo otra lupa o bajo otra perspectiva, como decía, nos permite a nosotros idear soluciones diferentes y en muchas ocasiones más efectivas y mejores en términos generales, ¿verdad? Entonces, creo que la conversación pues va a ir un poquito por ahí, eh, sobre esa idea de observar las cosas diferentes. Y en ese sentido, pues sí quisiera compartir un poquito, primero como para dar contexto a nuestros oyentes también de a quién están escuchando, y les puedo compartir un poquito de mi historia. Eh, Creo yo que es una historia pues bastante peculiar en algunos sentidos. Yo soy de Costa Rica, nací y crecí en Costa Rica, viví en Costa Rica hasta los 23 años. Mi carrera profesional es de músico, yo soy músico profesional, empecé en la música a los 11 años, es más, a los 10 años, luego me arrepentí y luego volví a los 11 años, y desde ahí la verdad que no la he dejado. He tenido diferentes facetas, ¿no? Pero nunca la he dejado. Hice mi bachillerato y licenciatura en la Universidad de Costa Rica en música, en ejecución musical. Soy trombonista de profesión. Y luego de eso me mudé a Estados Unidos para estudiar mi maestría en música también, en ejecución. Viví 5 años 2 años cerca de Chicago y luego 3 años más en Chicago, ahora sí. Fue una experiencia maravillosa, eh, en cuanto a lo que es música, y si hay músicos escuchándonos, sobre todo en lo que es música clásica, me entenderán, ¿no? La posición o el lugar que ocupa Chicago en cuanto a música clásica, una orquesta sinfónica que ha inspirado a cientos y miles de músicos por todo el mundo. Y tuve la gran dicha de poder estudiar con músicos de la Sinfónica de Chicago. Entonces fue una experiencia profesional y de crecimiento personal, sumamente satisfactoria, una de las etapas más felices de mi vida profesional como músico, y que me abrió muchas puertas, ¿no? Me abrió muchas puertas para viajar, conocer mundo, hacer amigos, amigos queridísimos en Colombia, pude hacer también por medio de estas experiencias en la música, personas con las que sigo en contacto después de casi 20 años, ¿no? De estar eh, experimentando y viviendo estas cosas en Estados Unidos. Y luego de eso, cuando ya finalmente termino mi maestría, hice otro posgrado después de 2 años, que es un título profesional equivalente más o menos a una maestría. Pues tenía la opción, ¿no? De seguir por la ruta académica, entrar a un doctorado, o irme por el camino difícil y vivir y tener vida, ¿no? Y crecer profesionalmente y aplicar pues todo lo que había aprendido en un entorno ahora sí de la vida real, como dice, ¿verdad? Entonces, esa decisión, o más bien tomé el camino 2, y esa decisión me llevó a mudarme a México. Conseguí un trabajo a tiempo completo en una orquesta sinfónica en Monterrey, en México, haciendo para lo que me había preparado profesionalmente, ¿verdad? Que era tocar en una orquesta sinfónica a tiempo completo. Todas las semanas tocábamos un concierto diferente, era bastante demandante el repertorio, este, y tomé ese trabajo con la idea de mudarme a México por un año, ¿sí? Y al final de ese año, pues ver qué deparaba la vida, si era necesario o si era algo que me llamaba la atención, pues podía aplicar otra vez a la universidad y volver ahora sí a hacer el doctorado. Pero el plan original era irme a México por un año y terminé quedándome 11 años.
en Monterrey. En esos 11 años pasé de tocar tiempo completo en la orquesta a seguir tocando en la orquesta, pero en paralelo empezar a dar clases a nivel universitario en el TEC de Monterrey. Y cuando el TEC de Monterrey me busca a mí para ver si quiero dar clases con ellos, pues yo dije, perfecto, maravilloso. Además de que voy a estar tocando en la orquesta, voy a estar enseñando mi instrumento en una universidad. Sí, el sueño de muchísimas, de muchísimas personas. Pero cuando el TEC me busca para dar clases de teoría de la música, apreciación musical, y lo más, vaya, lo que me hizo dudar de hacerlo en un principio era el hecho de que la universidad no contaba con una carrera de música como tal. Entonces yo iba a estar dando clases a estudiantes de todas las carreras y también a estudiantes de una ingeniería en producción musical, que si bien es cierto, pues tiene un componente importante de las competencias y de los contenidos de música, no es una carrera como la que yo había eh, estudiado en Costa Rica y en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces fue un poco como cambiar el chip eh, y asumir el reto como otra vez esta idea de, bueno, pues ya estoy aquí, creo que lo puedo hacer bien, veamos a dónde me lleva esta experiencia profesional, una nueva experiencia profesional, ¿verdad? Resultó que eh, me fue muy bien dando estas clases, ¿verdad? Logré como que entender no solo que la población estudiantil necesitaba que los contenidos académicos se adaptaran para que fueran de su interés, sino que había una necesidad de que los estudiantes universitarios se vieran expuestos a estos contenidos. Sobre todo me refiero a la apreciación de la música, en el sentido de no solo apreciarla porque me gusta, porque la disfruto, porque la canto, porque la bailo, porque la escucho en el gimnasio, porque la escucho cuando voy manejando, porque sí, sino porque la música, a como yo lo veo, es todo un fenómeno este, antropológico, ¿no? Que va y que ha acompañado el desarrollo de la humanidad desde siempre, de diferentes maneras, de diferentes formas, por diferentes motivos, pero si volteamos a ver hacia atrás, la música siempre ha estado ahí. Y para mí era muy importante, y esto de hecho es algo que he comentado en algún momento con Ana María, pensar en esta idea de cómo puedo yo democratizar la música, democratizar hasta cierto punto la experiencia tan rica que yo he tenido por medio de la música y transmitir esto a los estudiantes universitarios, que al final del día son también quienes van a salir al mercado laboral y pueden hasta cierta medida, pues, continuar con este proceso de abordar la música de diferente manera y apreciar la música con mucha más profundidad. Y por qué no, inclusive, hablando específicamente de la música clásica, mi labor también era un poco el de desarrollar, perdón, una nueva audiencia para la música clásica. Que la música clásica sigue estando como en este altar, ¿verdad? Como en esta posición divina, donde solo unos poquitos la pueden accesar, donde solo unos poquitos la pueden disfrutar, donde solo unos poquitos la pueden apreciar, cuando en realidad siendo un fenómeno completamente humano, si se pone en el contexto adecuado y si se comparte la información adecuada, la podemos compartir con niños, adultos, jóvenes, ¿sí? Personas que aman el heavy metal, pueden llegar a apreciar, no digo que les llegue a gustar, pero pueden llegar a apreciar el fenómeno musical con una profundidad, pues, de mayor impacto, ¿no? De mayor importancia. En Y la Ale, medida, sí, perdón, dime. ¿me permites entrar? Em, Porque yo aquí me sonrío y entonces quiero enlazar con algo que ya está pasando precisamente desde lo que traes, y es
nuestros oyentes conocen nuestro modelo de liderazgo integrador con foco en propósito. Trae esta danza, que por cierto en este caso utilizar la palabra danza tiene un sentido especialísimo conversando contigo en estos movimientos del ser, pasando por lo que por un lado implica desde el amarillo crear, visualizar posibilidades y soñar alternativas, aunque sean aparentemente imposibles o incluso nunca imaginadas. Y por otro lado, sentir que eso no significa que los resultados no están presentes y entonces empezamos a entrar en ese territorio y entramos en el territorio de lo que implica ser metódicos, meticulosos, crear procesos, procedimientos, un detalle que nos permite que aquello que emerge pueda ser replicado y pueda ser compartido. Y por último, entonces, entramos de nuevo al ser que es lo más importante, porque pues nada de lo que se manifiesta en esta realidad, tanto humana en general como en particular del mundo de las empresas y de los emprendimientos, tiene posibilidades si ese ser humano que en el día a día lo permite ser y más aún si no hubiesen existido esos gestores que en algún momento imaginaron la posibilidad de crear empresa, pues no hubiese sido posible y esa mentalidad emprendedora, entonces, qué importante es que tenga la posibilidad de danzar desde todos los lugares desde los cuales nos estabas tú permitiendo conectar con todo lo que traías desde la música, ¿m? Porque finalmente el proceso humano es ese, es movimiento permanente. Y discúlpame que entré aquí a No, no, contar no. y lo hago porque también voy a compartirles, entonces aquí Adrián se sonríe. Adrián y yo estamos en una creación precisamente alrededor del modelo que nuestros oyentes conocen porque sabemos que a través de la música, incluso a través de distintas expresiones artísticas, podemos lograr que cualquier individuo se conecte con esas cuatro formas distintas de ser y hacer que requerimos tanto para que al final nuestra presencia en el mundo, tanto individual como familiar, como empresarial, tenga esa contundencia que tanto queremos. Y entonces cuando traigo todo eso, los oyentes están escuchando a un Adrián absolutamente emocionado contándonos su historia de vida, lo cual nos encanta escuchar y cada vez que traes un nuevo detalle es una revelación adicional. Y quiero entonces también catapultar en algo que me parece fascinante y es que ese relato en el que estabas te llevó entonces a la investigación. Sí, Cuéntanos un poco. la investigación, digo, tal vez para terminar lo que estaba Sí, relatando, en resumidas cuentas, ¿no? Terminé de transicionar, de tocar a tiempo completo una orquesta sinfónica, que era lo que siempre había querido hacer, por diferentes razones, y aquí no vamos a entrar en detalles, porque como bien decíamos antes de empezar la grabación, ¿no? La vida pasa y tienes que tomar decisiones. Entonces, por diferentes razones terminé transicionando a la docencia al 100%, ¿verdad? La docencia en un contexto universitario que obviamente, y en esto sí tengo que ser muy agradecido, en el contexto que estaba, que era el TEC de Monterrey, había mucho espacio para un acercamiento muy práctico a la docencia, ¿verdad? Se valora mucho la experiencia práctica que los maestros traen al salón de clase, porque, bueno, estábamos en un área que se llama las industrias creativas, ¿verdad? Y obviamente se valora mucho no solamente el conocimiento teórico que los maestros puedan tener, sino la parte práctica que incluso los maestros hacen fuera de la universidad, pero que al final del día traen al salón de clase y eso enriquece muchísimo, ¿verdad? Pero obviamente la institución también tiene un componente de investigación muy fuerte, muy fuerte.
Y parte de la transición que yo estoy viviendo ahora mismo, que ahora estoy estudiando un doctorado en educación, pues estoy por empezar mi segundo año, y obviamente quiero juntar ambas cosas, es decir, juntar toda mi experiencia y toda mi vivencia con la música, con una parte o con un componente educativo basado en investigación. Y digo, es un secreto a voces, esto lo sabemos la mayoría de los artistas, pero pocos de nosotros deciden entrarle al problema. Y es el hecho de que el artista y el investigador hablan idiomas diferentes, ¿verdad? Y el momento que los sentamos a la mesa a dialogar, simplemente no entienden, no se pueden poner de acuerdo. Es muy difícil conciliar lo que el artista en su pasión, en su práctica, en su día a día quiere y quiere proteger, obviamente, y lo que el investigador en su día a día también quiere proteger, quiere preservar y quiere construir, ¿verdad? Y luego si nos vamos al área por ejemplo, de política pública, la conversación se complica muchísimo más porque nadie entiende a ninguno de los dos. Entonces, en la situación que me encuentro ahora mismo, trabajando inclusive con los IDGs que mencionaste hace un momento, eh, y viendo cómo incorporamos las artes, ¿verdad? En ese desarrollo de competencias internas en lo individual y en lo colectivo. Lo que me he dado cuenta es que necesitamos perfiles que estén en la posibilidad, primero que todo, pero también en la disposición de hablar ambos idiomas, de estar en el medio de esos dos actores. Es decir, yo te entiendo perfecto a ti, artista, porque soy un artista también, pero también estoy en la capacidad de entender al investigador porque estoy en un proceso de investigación en mí mismo. Entonces, estos perfiles se convierten, en mi opinión, en actores esenciales, ¿no? Porque van a poder juntar todo el valor que sabemos y conocemos que generan las artes en su práctica, en su apreciación, y lo van a poder traducir a términos o a procesos de investigación, ¿verdad? Que van a generar los datos cualitativos y cuantitativos que van a cimentar al final de cuentas o van a justificar el por qué las artes son tan importantes en nuestro día a día. Suena mucho más fácil, vaya, se dice más fácil de lo que se hace, ¿verdad? Pero creo que son procesos muy necesarios, sobre todo en el punto en que nos encontramos. En el trabajo que estamos haciendo con los IDGs es parte de lo que estamos explorando, ¿verdad? En los IDGs mismos, los objetivos de desarrollo interno son competencias difíciles de entender porque no son tangibles, ¿sí? Entonces la investigación se vuelve más complicada aún, pero son procesos que hay que detonar porque al final del día vienen a contribuir a este desarrollo ahora sí de las personas de forma global, de forma holística, de forma integral. Y creo que puede traer mucha luz a todas las disciplinas humanas, llámese negocios, llámese emprendimiento, llámese ciencia, llámese lo que sea, ¿verdad? Porque nos puede dar un entendimiento mucho más completo de todas las necesidades que tenemos nosotros como humanos. Y digo, aquí pues ya se pone muy filosófico el asunto, pero creo que es un poco por donde, por donde llevaste la conversación, Ana, en el sentido de que sí, ahora me encuentro haciendo investigación, sí, quiero y pretendo mantener mi perfil y mi pasión artística presente en esa investigación. Y les puedo contar nada más un poquito porque apenas lo estoy, bueno, no apenas lo estoy trabajando, pero es un proceso muy, muy largo, ¿no? Muy, muy, muy extenso de ideación, de repensar cosas, de cuestionar cosas otra vez,
puede ser esto, puede ser lo otro, pero una de mis clases del doctorado abordamos los temas del liderazgo por medio de metáforas, ¿verdad? Y de hecho tengo aquí, bueno, no lo tengo aquí, lo tengo en la biblioteca, un libro que justamente explica diferentes metáforas aplicadas a temas de liderazgo. Entonces, la idea que tengo yo, inclusive para cuestiones de investigación para mi tesis doctoral, es desarrollar una metáfora de liderazgo que esté fundamentada en la práctica musical, ¿verdad? Entonces, no les voy a contar mucho más, pero por ahí va el camino porque estoy convencido, no solamente por mi experiencia con la música, sino con la experiencia de cientos de personas que conozco, de amigos de la infancia que han vivido el mismo camino que yo en la música, de mi hermano, ahora sí llegando un poquito al tema familiar. La experiencia de vida de mi hermano en términos profesionales ha sido muy similar a la mía. Él es músico también y ahora se encuentra trabajando dentro del equipo de liderazgo de una empresa de tecnología, cosa que al inicio de nuestra carrera en la música, inimaginable, ¿verdad? Pero habla mucho de las competencias que como músico desarrollas, que te permite ahora sí, pues, levantar la mirada y decir, ah, mira, esto no lo sé, pero lo voy a aprender. O sabes que de esto tengo una idea, pero voy a profundizar y lo voy a poder hacer. Como que te empodera en muchos sentidos, ¿verdad? Eh, pero bueno, creo que me estoy desviando un poco del tema, pero sí, la investigación, volviendo a la pregunta inicial, pues ahora es una parte esencial de mi vida, algo que hago todos los días y el programa de doctorado me ha permitido como que abrir mi mente a procesos de investigación que antes pues no consideraba, ¿verdad? Inclusive leer cualquier texto pensando en términos de investigación y de implicaciones, ¿no? De las cosas que estás leyendo. Entonces, pues es algo muy enriquecedor también. No, Y yo creo que me declaro novato en ese sentido todavía porque mi experiencia ha sido más en la práctica, tanto en la ejecución musical como en la parte didáctica, en la parte de dar clases ha sido muy, muy enfocada en la práctica. Y yo creo que es una combinación además supremamente valiosa que la academia cada vez más, esto lo hemos hablado en algunas ocasiones, cada vez más debe ser más práctica, más cómo me llevo todo esto a la práctica y mucho más cuando hablamos de las artes. Yo creo que nosotros desde tiempos atrás hemos venido o no le hemos dado el valor suficiente a las artes en contextos o en distintos contextos, o sea, el valor de las artes en la política, el valor de Ujú. las artes en los negocios, el valor de las artes en tantos lugares que lo pudiésemos aplicar y que yo sé que, pues para los que nos escuchan dirán, bueno, pero ¿cómo hago yo para llevarme todo esto tan bonito que está diciendo Adrián y tan chévere y cómo cojo yo la música, que es un arte tan lindo que además está en nuestra vida diaria, ¿sí? En nuestra vida diaria nosotros cuando vamos para algún lado estamos escuchando música, así no sea la de uno, pero escucha la del vecino, que va en el coche o en el carro al lado, en fin, uno está conectado con la música que además lo conecta con ese ser interno de uno cuando uno está en diferentes también moods, ¿no? Entonces, si estoy Ujú. feliz, si estoy triste y eso me va conectando de una manera diferente. En tu experiencia y si pudiéramos darle una recomendación, incluso creo que esto también puede apoyar todos los ejercicios de investigación y que de hecho yo considero y ya cada vez lo están haciendo más, cada vez, por ejemplo, incluyen en áreas de mercadeo a psicólogos, por ejemplo, a antropólogos, a sociólogos, porque le hemos dado cada vez más valor a ese tipo de cosas, a ese tipo de, yo sé que la antropología no es una arte, pero detrás puede llegar a ser un arte bastante compleja, pero cada vez metemos distintas, mi punto es que cada vez metemos más profesiones que parecieran no encajar
normalmente para los conceptos que tenemos nosotros en nuestra cabeza no encajan, abro grandes comillas, en un espacio laboral. Y hemos aprendido y hemos entendido que eso tiene un valor y que además nos ayuda, como lo había dicho yo al principio, a tener una perspectiva diferente, a ver las cosas diferentes e incluso a poder ver el liderazgo de una manera diferente. ¿De qué manera uno pudiera implementar algunas prácticas o quizás no necesariamente prácticas, pero y tú también que has visto ya en el ejercicio práctico a nivel organizacional, a nivel de empresa, cómo traemos este mundo de las artes y lo metemos y lo mezclamos acá en este mundo profesional y hacemos una cosa muchísimo más potente, porque estoy segura que se puede hacer una cosa mucho más potente pensando en liderazgo de una manera diferencial. ¿Cómo, qué has visto tú ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le puedes recomendar además también a los oyentes que quieren también hacer una cosa distinta? Sí, pues mira, la verdad es que son muchas cosas que se pueden hacer. Eh, lo primero que quisiera compartirles es que sobre todo las sociedades actuales, ¿verdad? Y sobre todo hablando de las personas jóvenes, que es con quien yo trabajo a nivel de universidad, ¿sí? Tenemos, o más bien en la medida que el aprendizaje se dé de una manera en que estamos involucrados en los procesos, la experiencia es muy valiosa. A qué quiero llegar? Que si yo en mi práctica profesional como maestro me limito a llegar al salón de clase, a impartir mi clase, el proceso de aprendizaje no es tan efectivo, ¿sí? Porque simplemente soy yo impartiendo conocimiento sin tomar en cuenta, sin valorar y sin apreciar el conocimiento que mis alumnos también están trayendo al salón de clase. Y esto creo que se traduce perfectamente al contexto organizacional, incluso al contexto empresarial. Y les doy otro ejemplo. Dentro del trabajo que yo hacía en el TEC como maestro, terminé transicionando a una posición de liderazgo dentro de la institución. Pero yo en ese transicionar al proceso de liderazgo nunca dejé de abordar los procesos como procesos educativos, como procesos de aprendizaje, en el sentido de que el maestro y los alumnos generan procesos de aprendizaje, pero las posiciones, o más bien las personas en posiciones de liderazgo y los maestros en este caso, también deben generar procesos de aprendizaje a diferente nivel, ¿no? Pero es un proceso de aprendizaje continuo, es como me gusta a mí pensarlo. Y lo que siempre traté de hacer, o lo que siempre trato de hacer cuando estoy en alguna posición de liderazgo es, primero que todo, ser muy claro en lo que sí sé, pero ser más claro aún en lo que no sé. Y confiar que dentro de ese grupo de personas con las cuales estoy trabajando, hay alguien que sabe más que yo de algunos temas en particular. Voy a tratar de regresarme un poco para abordar la parte artística, ¿no? Con la que empezó, digamos, la pregunta. En la medida que nosotros logremos involucrar a las personas en los procesos creativos, en los procesos artísticos, el valor de esos esfuerzos va a ser de mucho impacto. Y de nuevo doy un ejemplo concretísimo. El mundo de la música clásica, ¿sí? Con el pasar de los años, y esto ha sido una constante, cada vez tiene más dificultad
para mantener sus públicos. Y ni se diga de generar nuevos públicos. ¿Por qué? Porque el approach o el acercamiento a la música clásica es: yo voy al teatro, me siento y escucho a los músicos tocar, y hay una interacción de una sola dirección. El único momento donde el público interactúa con los músicos es cuando aplaude al final. Porque si se dan cuenta, inclusive si aplaudes en medio, hasta te ven feo, ¿verdad? Quiere decir que no sabes la etiqueta, no conoces cuál es el protocolo de la música clásica. Y no me malentiendan, yo como músico clásico que ha estado sentado en el escenario, no apreciamos cuando ese protocolo no se respeta. Pero por diferentes experiencias en mi vida también puedo entender cómo esa interacción termina por romper la relación con el público en vez de cultivar la relación con el público. Entonces, si nosotros queremos que las artes empiecen a ser un componente importante a nivel organizacional, la mejor manera es que experimentemos con las artes a nivel organizacional. Y que no sea, ¿saben qué? Voy a traer a un músico a esta reunión del equipo directivo y el músico va a tocar para nosotros y listo. Esa es nuestra experiencia con las artes y de forma mágica, ¿verdad? Las personas que se sentaron a escuchar al músico tienen que desarrollar competencias de liderazgo y de competencias de trabajo en equipo. De forma mágica, porque por el simple hecho de que los llevamos a un concierto, por el simple hecho de que los llevamos a un museo, las cosas no van por ahí. Necesitamos nosotros como seres humanos involucrarnos con los procesos, ensuciarnos las manos. Yo siempre le digo a mis alumnos, hoy nos vamos a ensuciar las manos. Hay quienes les encanta, hay quienes dicen, no, profe, mejor una clase tranquilita donde usted explica todo, pero entonces se encuentra el balance, el punto medio, ¿verdad? Donde el maestro lo que hace es simplemente guiar la experiencia. Si traducimos eso a los temas del liderazgo, y aquí les voy a compartir una experiencia súper reciente, muy concreta, que ya en algún momento compartí con Ana María también. Lo que tenemos que lograr es que el artista sea lo suficientemente sensible para entender el público con el que está trabajando, ser ese intermediario entre las artes y el público con el que está trabajando, para que el público no se sienta, perdón, intimidado por las artes, que se sienta que las artes lo están recibiendo con los brazos abiertos para que él pueda experimentar, para que la persona se sienta libre de disfrutar esa experimentación. Y esta es una pregunta que le hago a muchas personas. ¿A cuántas personas conoces tú en tu vida que no le guste la música? Paula, ¿cuántas personas conoces que no le gusta la música? Ninguna. Ana María, Hasta el momento pienso ninguna. lo mismo. Ahora, puede ser que solo le gusta un tipo de música. Perfecto. ¿Sabes qué? Y en México yo tengo amigos que solo escuchan rancheras. Perfecto, pero te gusta la música, ¿sí? Y en 25 años que yo llevo trabajando con la música, no he encontrado a nadie. Y si hay algún oyente aquí que no le guste la música, que nos avise Que nos para avisen. tenerlo en cuenta. Pero es un fenómeno tan universal que por eso también le dicen que es el lenguaje universal la música, con lo cual yo estoy y no estoy de acuerdo, pero eso es otro tema. Pero todos disfrutamos de la música. Entonces, si nosotros quisiéramos llevar música al contexto organizacional y hacer una exploración, por ejemplo, en un curso de professional development, ¿sí? O en un curso de capacitación para nuestra empresa por medio de la música, tenemos que asegurarnos que la experiencia sea lo suficientemente experimental, valga la redundancia, para que las personas puedan engancharse en el proceso creativo, en el proceso artístico, y a partir de ese enganche podamos ahora sí empezar
a trabajar otras competencias. Y les doy un ejemplo muy concreto. La primera semana de mayo tuvimos una reunión de los IDGs, que son los Inner Development Goals, que es donde Ana María y yo coincidimos. Y nos pidieron a Ethan Shapira, que es un maestro de MIT, y a mí, que ideáramos una sesión para los participantes donde el vehículo de conexión fuera la música. Esa fue toda la instrucción que nos dieron. O sea, ustedes son los músicos, ustedes son los artistas, a ver cómo le hacen. Y entonces lo que hicimos fue una combinación de una primera parte más tradicional, una presentación más tradicional, donde había un componente de investigación importante, aquí conectando con lo que preguntaba Ana María hace un momento, un componente de investigación donde nosotros compartimos con perfiles variadísimos de todas partes del mundo datos duros sobre la música, datos duros en términos de apreciación de la música, datos duros en términos de historia de la música, datos duros en términos de situaciones específicas que estaban sucediendo a nivel mundial cuando se compuso un ejemplo específico de música. Entonces fue un ejemplo súper específico que se compuso durante la Segunda Guerra Mundial. El compositor estaba en un campo de concentración nazi y aún así estando en ese estado, compuso su música, estrenaron su obra. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos al público, le dimos a los participantes otra perspectiva diferente, que va un poco volviendo a lo que mencionaba Paula al inicio, ¿no? El liderazgo desde diferentes perspectivas. Les cambiamos la perspectiva, entonces ahora no solamente estaban escuchando un ejemplo musical, sino que estaban experimentando un fenómeno histórico por medio de la música. Y eso tira barreras. Inmediatamente la gente conecta de otra forma. No, y de hecho me haces acordar, y perdón que te interrumpa, igual ya nos Sí, toca dale, ir dale. como, en todo caso, ir cerrando el espacio porque no tenemos mucho tiempo más, pero me haces acordar de, alguna vez estuve en la lectura de un libro, de no me Ujú. acuerdo qué escritor, y bueno, en la lectura no, era el análisis de un libro en particular. Y algo que hizo esta persona, fue la persona que estaba presentando al artista, fue contar sobre el artista y no era un libro, era toda su obra, perdón. Era contar sobre el artista en los momentos por los que estaba pasando cuando escribía cada una de sus obras. Y el cambio de perspectiva, o sea, no es te estoy contando el libro o su vida, te Exacto. estoy contando y qué es lo que estaba pasando además en su vida personal, a nivel del contexto histórico y cómo cambia obviamente la visión y la perspectiva cuando tú escuchas eso desde ahí. Y creo que Sí, estos son como pequeños mensajes que les vamos dejando. Yo quiero ir aquí hilando un par de cosas. También me hiciste pensar en Hauser, no sé, seguramente lo conoces. Este artista, no es austriaco, ahora se me olvida de dónde es, que me ha parecido fenomenal además porque hace o presenta la música clásica también de una manera diferente, que le llega al público de una manera súper distinta. Además toma temas nuevos, sí, interpretados con instrumentos de música clásica. Que día me escuché todo el concierto, hace un concierto en Budapest, una cosa, eso es una recocha al final, espectacular, sí. espectacular, de verdad. Y ahí sí ves tú esa interacción de la que tú hablabas, que es una interacción de doble vía. Y entonces aquí empiezo a Correcto. hilar varias cosas y es cuando decías que el artista sea sensible para entender al público, yo pienso que el papá sea sensible para entender a su hijo y que el hijo sea sensible Completo. para entender a su papá en un contexto empresarial. Y creo que nos podemos traer muchas analogías, muchas similitudes que vienen es diferente cuando yo le digo al papá, oiga, sea sensible con su hijo, porque es que de pronto le traigo la música como un vehículo para mostrarle de una manera diferente, venga, porque es importante que usted cambie la perspectiva en la forma como usted está viendo a su hijo, en la forma como usted está viendo a su papá, para que puedan entenderse mejor en el contexto, para que puedan comunicarse mejor.
Y creo que has dicho un montón de cosas que a mí me gustaría que, bueno, no me voy a ir a todas porque si no aquí nos quedamos, pero me gustaría que todos los que nos están escuchando recojan como esas pequeñas enseñanzas que vienen de la música y de cómo, si bien sabemos que lo debemos hacer, porque yo sé que lo saben, cuando lo vemos con una mirada diferente, puede que nos llegue de una manera diferente y lo recibamos ya como el, "Ah, ay, ya me lo está diciendo esto y ahora yo lo veo diferente y ahora lo siento y ahora como que, oiga, sí, el papá es un artista, el hijo es un artista dentro de su vida, pues como hijo y como padre, cómo nos volvemos más sensibles al otro. Y bueno, yo creo que hay un montón de cosas. Si quieres, entonces vamos ya cerrando el espacio, como concluyendo, sacando como las últimas conclusiones del tema. Sí, Y ya, ahí vamos cerrando. va. Sí, sí, sí. Por eso les decía al inicio, si me estoy desviando, me avisan. Ah, no, Eh, no, no te has desviado pero, para pero nada. mira, porque digo, hay muchísimo más que compartir, pero conectando con esto que comentabas tú, a nivel, digamos, familiar, vaya, la familia es un ente organizacional, ¿no? Y ese ente organizacional puede ser funcional o puede ser no funcional. Y en mi poca experiencia como padre, digo, tengo dos niños, uno de 10 y otro de 8, y a veces me siento que no tengo ni un día de ser papá porque no sé qué hacer, no sé qué decir. Es un constante redescubrir, repensar y plantearte cómo lo puedes hacer mejor, que eso perfectamente se refleja en los emprendimientos, ¿verdad? Sean familiares o no. A lo que quiero llegar es que el secreto de todo esto y tal vez también lo que está un poquito oculto en el mensaje que les estaba compartiendo por medio de la música es que la comunicación es lo más esencial. Y lo que tenemos que tratar de lograr, y esto lo digo sobre todo desde mi perspectiva como maestro en el plano educativo, tenemos que entender que la comunicación no se va a dar de la misma manera con todas las personas. Entonces, es muy posible que la música para mí sea un excelente vehículo para conectar con cierta parte de la gente con la que convivo día a día. Pero puede ser que la literatura sea otro vehículo, puede ser que la comida sea otro vehículo, puede ser que el café sea el vehículo con el cual yo mejor me comunico contigo. En el caso de la familia, y esto se lo digo yo en mi experiencia personal, cuando yo necesito platicar, dialogar con mi hijo mayor, tiene que ser por medio de los videojuegos o del básquetbol, que son las cosas que le gustan. ¿Me gusta jugar videojuegos? No siempre. Me gusta jugar al básquet bastante, pero pues como adultos ya llega el punto donde decimos, ¿sabes qué? No, prefiero ver una peli. Pero sé que si necesito comunicarme con él, esos son los canales que tengo que establecer. Y entonces, hablando en términos familiares, saber que no me puedo comunicar igual con mi esposa, no me puedo comunicar igual con mi hijo, no me puedo comunicar igual con mi hijo menor. Mi hijo menor, que le gusta la gimnasia y pintar. ¿Soy bueno en gimnasia? No, para nada, pero es la manera en que logro conectar con él. Entonces, la comunicación y estar en la capacidad de ver las cosas desde diferentes perspectivas creo yo que nos puede ser de mucha utilidad en cualquier contexto. Llámese contexto empresarial, llámese contexto familiar, llámese contexto educativo, llámese contexto incluso musical. Si yo como músico profesional estoy sentado en la orquesta sinfónica y lo único que logro escuchar es lo que yo mismo estoy tocando, estamos fritos, ¿verdad? Entonces, digo, son muchísimas cosas, tal vez el hilar fino o más bien dentro de todo lo que compartí hay un poco de ese hilar fino, eh, pero sí, las artes, lo magnífico y lo grandioso de las artes es que nos permite a nosotros apagar el switch de los procesos cognitivos muchas veces
Y entonces en el momento que yo apago ese switch, mi apertura con las personas es otra. Sí, y es un poco difícil porque también implica presentarme vulnerable ante los demás. Pero esa vulnerabilidad en el contexto organizacional puede ser súper valiosa si se encausa bien y a partir de esa apertura que puedan tener las personas se empieza a construir otros procesos, se desarrolla confianza, se desarrolla trabajo en equipo, se establecen mejores canales de comunicación, pero esa vulnerabilidad tiene que venir desde los puestos de liderazgo. Si yo como líder nunca me muestro vulnerable, va a ser muy difícil establecer esos canales de comunicación, esa confianza. Y perdón que me regrese, pero ahorita, Paula, que mencionabas un par de ideas, pensaba yo y es algo que comentaba yo con mis colegas en la Escuela de Humanidades, porque yo les decía, es que estamos en la Escuela de Humanidades, pero no estamos humanizando nuestras disciplinas. Tenemos que humanizar nuestras disciplinas, tenemos que humanizar la música, porque sí, la música y las artes están dentro de las humanidades, pero la interacción que tenemos con nuestros públicos no son para nada humanizantes, ¿sí? Porque la persona siéntese a ver el concierto, la persona vaya al museo y vea las pinturas colgadas en la pared. ¿Qué de humanizante tiene eso? ¿Verdad? Todo se lo estamos dejando a la persona, al espectador. La persona es la que se tiene que encargar de establecer esas conexiones, cuando nosotros como artistas podemos humanizar la experiencia. Y si hablamos de humanizar, pues qué mejor proceso de humanizar que el proceso de liderazgo también. Sabes que yo como líder de la empresa me muestro humano contigo y puedo relacionarme contigo, puedo ser empático, que sepas que yo también me frustro, que yo también tengo miedo, que yo también eh, me estreso, que yo también no sé la respuesta que tú necesitas, ¿verdad? Son cosas complicadas de admitir y de hacer, pero yo creo que si logramos humanizar esos procesos, podemos construir cosas muy, muy positivas. Gracias Adrián por invitarnos a humanizar cualquier contexto en el que nos desenvolvamos, por invitarnos a vivir nuestras vidas, primero individuales, segundo en familia, que es nuestro primer gran hogar, y obviamente aquí con nuestros oyentes el contexto de las familias empresarias, desde lo que implica ante todo ser seres humanos antes que cualquier otra cosa, para que el hacer tenga realmente ese alto impacto y contundencia y en consecuencia sea sostenible y sustentable de diversas formas. Gracias por esa invitación y una invitación además abrazando todas las formas de ser, porque aquí están Exacto. todas incluidas. Las artes lo permiten y así lo podemos evidenciar. Por eso la gran pregunta en su momento de ¿y a quién no le gusta alguna expresión artística? Incluso si alguno se lanzase a decir que no, fácilmente podría ser que le encanta algo tan básico y tan simple como estar en el campo escuchando el sonido de la brisa y el disfrutar de la playa. Y algunos dirán que eso es ser trascendente, pues bueno, resulta que somos seres humanos y qué importante volver a un llamado profundo y gracias a eso a ser mucho más gestadores de posibilidades y de resultados de alto impacto. Gracias Adrián por estar aquí, por acompañarnos. Siempre será un Oh, placer Gracias. gracias. escucharte y seguir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y digo, sé que la conversación da para mucho más, pero entiendo también con los espacios que contamos. Y nada, muchas gracias y un gusto estar por acá con ustedes. No, y te seguiremos haciendo cacería en futuros escenarios, saber cómo va esa investigación y por supuesto cómo va esa investigación también en el campo de los negocios, que eso sé que hay mucha, mucha, mucha tela para cortar. No sé si ese sea el camino, pero es un camino interesante y que seguramente le puede servir
a muchas personas. Gracias por todos esos consejos, experiencias, enseñanzas. Nos encanta tenerte acá y sobre todo tener este primer artista que tenemos acá en este espacio. Pues por lo menos que sepamos, de pronto alguno por ahí tenía un artista escondido y no sabíamos, quizás, pero por lo menos seguro eres el primer artista que tenemos acá en este espacio y nos encanta también buscar formas diferentes y perspectivas distintas de hacer las cosas, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. La experiencia desde la raíz juntos entonces. Un abrazo. Un abrazo.